Contiene material sensible y no apto para menores de edad. El lenguaje utilizado puede ser explícito y se recomienda discreción. Weirdos Podcast no se hace responsable por los inconvenientes que esto pueda generar y no son profesionales del asunto. Lo que pasa con los abusadores es que cada vez mientras él como que inocentemente o de alguna manera como que se cohibía y dejaba que hiciera tomando decisiones más por él, hay un momento en el que esa otra persona va agarrando más confianza y te va tomando más como si fueras una pertenencia de esa persona hasta tal punto que, ojo, me consta, te agarran, te ponen en un cuarto, te encierran, hablan contigo como si fueran tu novio, tu pareja o de alguna manera. Luego empezamos a ver un poco de cómo él se va obsesionando, digamos, con Drake, y luego de todas estas idas a Disney y todo, Drake consigue una novia, en ese momento una novia. Ajá. Pero esto todavía, y aquí ya estaba pasando todo lo que estaba pasando. Ya le había pasado. Claro. O sea, antes de que consiga la novia, ocurre tristemente el evento, y no solo es uno. Ocurren varias veces. Pero ¿cómo comienza? La primera ocasión, y nuevamente vamos a tratar de ser muy cuidadosos con las palabras. Él recuerda, o él dice que él estaba durmiendo en el sillón, y cuando abre los ojos, Brian Peck estaba haciendo lo que estaba haciendo. Haciendo cosas. Y que ay, no, marico, qué miedo. Ya sé, o sea, y aparte tenía 15 años. 15 años. Entonces, que en ese momento no supo qué hacer, y simplemente por el miedo, por la vergüenza, por no saber a dónde ir, no podía correr. Te digo, tenía 15 años, no tenía coche. Simplemente decidió guardar silencio. Y eso fue lo peor. Se comprende porque es un niño de 15 años. Cuando estás en esa edad no sabes qué pasa, qué está pasando. Y es muy triste porque después de una ocurrió múltiples veces. Y él también se lo explicaba así como diciéndole, no, lo que pasa es que no sé qué pasó ese día. Yo me dejé llevar demasiado y de verdad no sé qué pasó por mi mente. Pero lo que me parece súper importante de las interacciones entre Drake y Brian es que Brian sabía cómo convencer a Drake de que él era la persona en control y que él era una persona superior a él, porque eso es lo que hacen los Predators. Ellos se encargan de hacerte sentirte muy cómodo al comienzo, al punto de que te hacen sentir como que esta persona me ha dado tantas cosas, siento que debo apoyarlo de cierta manera. Y luego en el momento en el que Drake se comenzó a quedar en la casa con él estaba ya dándole auges de superioridad y autoridad, como de que tú tienes que venir con nosotros a estos eventos, yo tengo que estar pendiente en todos tus conciertos, porque Drake estaba en medio de giras locales, porque él también tiene una carrera musical, y el tipo manejaba hasta 3 horas de distancia para ir a verlo. O sea, gracias por ser muy pana, pero... Qué horror. Y se traía a sus amigos también con él. Y ya finalmente Drake consigue una novia. ¿Y qué pasó con la novia? Bueno, resulta que cuando está con la novia empieza a saber, empieza a desarrollar su relación, empieza a tener su espacio personal con su novia, y luego se va dando cuenta que él está tomando parte de esa parte de la relación. Él como que empieza a alejarse poco a poco, lo empieza a invitar a algunos lugares, y él como que le empieza como que a evitar un poco más las llamadas, le empieza cuando le contesta como que es muy evasivo, y bueno, luego hay un momento en el que realmente ya como que él no le atiende mucho las llamadas, y hay un día en donde él está en la casa de la novia, en la sala, digamos por así decirlo, y obviamente la mamá de la novia estaba ahí también, y le empieza a sonar el teléfono no solo de Drake, sino que también le empieza a sonar los teléfonos de la casa de la mamá de la novia, de la suegra, por así decirlo. Entonces, ¿que le llamó cuántas veces? Sí, lo llamaron que 50 veces, algo así. Entonces, de repente la mamá viene y como que hay un momento en el que ella atiende el teléfono y ella dice, aló, y bueno, cuando nota que es un señor, que ella se empieza a dar cuenta que es de 50 y pico años, que le habla en ese tono, le empieza a escuchar algunas cosas, lo ve como demasiado como molesto y algo, es como que, ¿quién es este muchacho, Drake? Entonces le empiezan a hacer las preguntas de que, ¿qué es lo que está pasando? Que este señor está tan obsesionado contigo, y poco a poco, como las madres ya son un poco menos ingenuas que los otros. Todas las madres menos la mamá de Drake. Sí, exacto, excepto la mamá de Drake. Ahí es donde se empiezan a dar cuenta y es donde se empieza a destapar poco a poco la olla de presión que viene con el tiempo. Y yo voy a dejar de darle vueltas al asunto y voy a decir de una vez lo que pasó, porque seguro los que no han visto el documental ya quieren saber qué pasó. Y es que obviamente Brian Peck era un pedophile, que sería una palabra clave para una persona que tiende a hacer cosas con niños que no son buenas o legales. Pero esas cosas que ocurrieron fueron los cargos que al final pusieron a Brian Peck tras las rejas. Pero ¿saben qué fue lo peor de todo? Es que Brian Peck no se quedó en prisión de por vida por eso. Correcto. Lo soltaron muy poco después, quién sabe cuánto pagaron y se sacaron de la mula, y tuvieron la decencia de hacer sentir a Drake mal, porque el día de la corte, cuando estaban en el medio del trial, el lado de Brian estaba lleno de personas de la industria y nadie estaba del lado de Drake para apoyarlo. Parecía como una batalla en la cual a Drake le estaban demostrando que había fuerza en los números. Y yo creo que todo eso, además de miles y miles de cartas que les enviaron al juez de personas de la industria, que mal que no me acuerdo de algunos de esos nombres. ¿Cuántas cartas fueron, Pepe? ¿Cuántas cartas fueron? En total fueron 41 cartas escritas por actores que habían trabajado. Aquí yo tengo varios nombres. El más importante o el que más podemos mencionar porque es el que más recordamos es James Marsden,
que ¿quién estuvo es? en Hairspray y estuvo en X-Men como Cíclope. Encantada. En Encantada, pero también estuvieron actores como Taron Killian, Alan Thicke, Tomás de Santo, Ron Meléndez, muchas personas que hasta la fecha, algunos han dicho, ay, es que no sabía, no tenía Sí. idea, y otros que de plano como este James Marsden, es la fecha y no ha dado ninguna declaración de por qué, porque en sus cartas le escribió y dijo que él no hubiera cometido estas atrocidades si el niño no lo hubiera provocado. Correcto, O sea, como claro, justifican- pero inclusive justifican a la ese víctima. Terrible, terrible. Y eso es una de las cosas que ahorita con el movimiento Me Too y eso se volvió súper famoso. Y es como que la víctima casi siempre tiene que ser escuchada, porque la verdad es que no puedes hacerlo desde un punto de que un niño de 15 años en ese momento se sentía tan solo. Él describía que se sentía tan solo en ese momento y se sentía tan de alguna manera, digamos la palabra, traicionado por la gente que eran puros productores, actores, gente digamos de la comunidad en ese Claro. momento, que estaban más que nada, estaban dispuestos a dar su palabra para que simplemente estaban comprados, no solo porque le habían dado dinero, sino que sabían que eso iba a significar para el futuro diferentes contratos, diferentes oportunidades de trabajo, porque eran amigos de él. Y bueno, llegaron Claro. al punto de meter la mano en el fuego y poner en duda el punto de vista de una víctima Claro. que dijo abiertamente todo lo que pasó, y a poder ayudar a una persona con estas intenciones, y además decir que esa persona tiene buenas voluntades y que siempre ha sido una buena persona, y eso es terrible. Y gracias a esto, este tipo, Brian Peck, solamente estuvo en la cárcel 16 meses, ni siquiera 2 años. Un año y 4 mesecitos. Qué poca. Sí, inclusive hoy en día Brian Peck sigue trabajando y está activo en la industria. No mames. En base al documental, inclusive, hay personas, yo sigo varias cuentas que se llama como Cruise Stories, que es donde Ajá. la gente publica memes y vainas de la producción. Varias personas han salido a la luz diciendo de que, mira, yo literalmente trabajé con él y que la semana pasada. Y el tipo sigue trabajando de lo más normal. Qué horror. Terrible, ¿no? Y bueno, también vamos al caso que no sé si lo vamos a mencionar más adelante o ya lo mencionamos, y fue que también el mismo Dan Schneider que estábamos hablando en el anterior, hasta el 2017, con el Sí. movimiento Me Too que estaba hablando ahorita, es que formalmente lo sacaron de Nickelodeon y lo sacaron de todos los proyectos, y ahorita el muchacho está diciendo al sol de este año, el año pasado, diciendo, creo que estoy listo para mi momento para volver como productora a mi época otra vez. Como que, amigo, usted hizo tantas cosas tan terribles que cómo usted cree que lo van a hacer, lo van a llamar hasta una cosa. Pero luego está el punto de este Brian Peck, que sí todavía está trabajando en el plató y que horror. está haciendo este tipo de cosas sabiendo todo lo que hizo y todo por lo que pasó, y que tal vez, como uno dice, esto es lo que salió a la luz, pero imagínense lo que no Todo lo salió que a la no han luz, dicho, la gente todo que lo no que ha no han hablado. dicho, lo que tal vez nunca dirán, porque tal vez ya lo guardaron o lo compraron o ese. Mucha gente dice por ahí, tal vez puede o no puede ser, 99% de los casos están allá afuera, el 1% han sido resueltos. Imagínate que hay en ese 99% de otros productores, otros actores, otras personas que en ambiente de trabajo han sido abusivos de esa manera. Entonces ahí te pone a pensar muchísimo qué es realmente lo que somos como humanidad. Todo esto ocurrió antes de que incluso empezara a filmar Drake y Josh. Ni siquiera habían filmado el piloto. Correcto. Estaban en eso. Porque incluso, de hecho, ya me acordé. Cuando realmente Drake saca todo y cuando confiesa lo que pasó, Ajá. fue porque Brian Peck quería ser el papá de Drake en la serie. Y fue precisamente cuando finalmente ya no pudo más, explotó y le dice a la mamá todo. Pero antes guardó mucho silencio. Correcto. Y ya entonces, ya cuando realmente nosotros conocemos a Drake, el niño que ves en la serie, todo lo que lleva el trasfondo detrás. Correcto. Y entonces él comenta que gracias a esto, o todo lo que estaba viviendo, empezó a caer pues en mucho alcohol, en sustancias nocivas, y luego también conocemos un escándalo que él también en el que estuvo. ¿Saben más o menos del escándalo? Correcto, y creo que también es muy importante aquí para la gente que no escuchó la primera parte, y es importante decirlo, aquí no estamos defendiendo nada más una parte. Nos parece que lo que se hizo a Drake fue atroz, sin embargo, lo que se condenó ya por su lado, el caso que tuvo él con otra muchacha, y que él dice en el documental que eso ya fue procesado, él aceptó su Sí. parte. También hay muchas especulaciones que no fue el único, sin embargo no es nada, digamos, como demasiado confirmado, pero Brian tal vez pueda después dar un poquito más de explicación sobre eso. Pero queremos decir aquí que una cosa no elimina la otra. Claro. Creemos que en la impunidad hay que procesarse uno por separado. Vamos a separar las cosas. Aquí no estamos hablando de héroes o de villanos, sino que estamos haciendo la separación entre lo que vivió él como niño y ya lo que vive él como adulto, que luego son las otras acusaciones, que de hecho viene de un lado que creo que dijo Pepe antes, psicológico, de que a veces esas personas por esos traumas, ojo, no lo estamos defendiendo aquí, pero reproducen de alguna manera las frustraciones pasadas. Lo pueden chequear, no estamos defendiendo aquí a nadie, sin embargo, quería dejar ese punto. Me gusta que quede claro que no estamos defendiendo aquí a nadie. A mí me parece que como en el documental, Dan Schneider, si no hizo algo, su influencia causó algo. Claro. Ya que claro. al final del día todas estas cosas ocurrieron, ya que en los shows de niños con comedia de doble sentido, que estaba creando un ambiente en todas las personas involucradas en el cual los niños no sabían procesar lo que ciertas cosas que hacían en los shows significaban Correcto. en la vida real. Y eso se le llama normalizar algo. Normalizar. Entonces, Sí. cuando trabajas en un clima en el cual hay tanta comedia y cosas alrededor de lo que es el sexo y esas Ajá. cosas, cuando las personas se te acercan y te hacen ciertas cosas a ti, el niño no va a saber exactamente cómo diferenciar qué es bueno o malo, porque literalmente lo estaba
haciendo todo en un clima, en un set de filmación, en Claro. el cual eso es algo gracioso y es de lo más normal. En el momento en el que Drake dijo, es que no sabía qué hacer, nadie me iba a parar, ni nada de eso a lo mejor te lo está diciendo ahorita un Drake que ya está completamente maduro y ha tenido tiempo para Está procesar. Y que con mucha terapia, porque todo esto se ve que le tomaron años de terapia para poder finalmente, pues, salir a la cámara y dar sus hechos. Y me parece que las cosas que él hizo hasta hoy en día son conductas que va a tomar mucho tiempo para él y mucha terapia para poder procesar qué es lo que es bueno y qué está mal. Porque por más que lo sepa, es lo malo de ser un niño y crecer muy rápido en el ambiente del entretenimiento, que a veces creces imitando las cosas que tú cuando eras niño se consideraban bien. Imagínate en los sets de Dan Schneider, en el cual tantas cosas estaban sucediendo al mismo tiempo. Drake seguro no sabía qué hacer en ese entonces. Para los que no saben, Drake estuvo enviándose mensajes con una chica y él no sabía, o él dice que no sabía que la chica era menor. Entonces, él no fue acusado ni declarado culpable por delitos de agresión y archivos PDF, pero sí se declaró culpable por poner en peligro a un menor. Y él en su declaración dice, terminé declarándome culpable porque financieramente estaba devastado, acaba de tener un hijo y no quería poner a mi familia a través de todo esto. Entonces, bueno, él aparte de todo dice, respondí a algunos mensajes directos y fui increíblemente irresponsable. Me metí en conversaciones que no debía haber tenido. Dice también que el cargo de difusión de material dañino se refiere a que Bell Drake le envió a la niña mensajes inapropiados en sus redes sociales. Sí, estuvo cancelado muy buen rato porque yo me acuerdo, durante la pandemia, yo me acuerdo que yo llegué a ver sus lives y él estaba con arresto domiciliario haciendo canciones, cantando. Wow. Y mucha gente se conectaba para enviarle puros mensajes terribles. No sé si también en tu investigación, Brian, que Brian es como le dijimos en la primera parte, Brian es especialista en esto. ¿Qué más investigaste tú que puede ser como, digamos, como que se puede mencionar aquí, pero obviamente con cuidado a las fuentes y todo lo que se dice? ¿Qué más estuviste en tu investigación que has estado haciendo sobre la parte como victimario de Drake Bell? O sea, en el punto de Drake, a mí, antes de enterarme de los hechos del documental, me parecía muy extraño cosas que habían pasado y era el hecho de que literalmente Drake Bell ahora vive en México. Sí, él literalmente ya está, ya es parte. México, pero no, creo que en este caso no. Entonces, él se mudó a México. De hecho, él tiene un español casi que perfecto en las entrevistas que he visto y tiene hasta canciones en español. Y se fue para allá. Me pregunto si en parte todo ese movimiento que él hizo para moverse de un país al otro. Correcto. Tuvo que ver con eso, porque yo les estaba diciendo a ustedes antes de grabar el episodio. Yo vi a Drake Bell en persona cuando estaba comprando materiales para mi filmación. Claro. Y literalmente, dos cosas me vinieron a la mente. Primero, wow, él es bajito. Y segundo, se le notaba una cara como que él como que no quería que nadie lo viera, nadie se le acercara. Claro. Sentía como que un poquito paranoia. Como acá. Yo siento que cuando yo lo vi a él se dio cuenta que yo lo había, porque yo no es que me quedé viendo, obviamente, pasé, lo vi y luego seguí caminando. Y luego dije, marico, acabo de ver a Drake Bell. Sí, yo creo que también no es por nada, pero tú siendo tan niño Nickelodeon, creo que tal vez sí mostraste un poquito de emoción. O de repente marico, como que tal vez lo quisiste medio seguir así, porque de verdad no creo que, sí pasó, me encontré a Drake, lo va a pasar con lo importante que es para ti esa vaina. Marico, era como si hubiese visto un Pokémon legendario. Shiny. Pero o sea, obviamente yo ahorita como en los juegos de Pokémon nuevos me escondí detrás de un shelf y vi, pero luego vi que una chica se le acercó, asumo que en ese momento era la novia de él, y se fueron inmediatamente. Eso es lo que yo analizo hoy en día, es que el tipo literalmente se quería alejar de todo y me imagino que estaba intentando solucionar sus propios problemas personales. Okay. Pero, o sea, lo que podría decir de Drake para finalizar ya el tema de Drake, porque literalmente hay mucho más. Sí, literalmente Drake y Josh fue como que la olla empezó a hervir. Pero nada nos preparó para lo que se vendría después. Qué triste. Pero por lo menos estoy feliz de que en el caso de Drake, él logró cerrar su historia con este documental. Y independientemente de lo que haya pasado con él y su vida, le aprecio y me siento muy agradecido que él tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos. Y probablemente espero él se sienta mucho mejor consigo mismo. Y lo que sea que falte en su vida, él lo trabaje. Yo espero que él trascienda y que nuevamente pueda salir a la luz con mejores proyectos y menos escándalos. Yo quiero darles una anécdota muy chistosa. En el internado yo tenía un compañero que se llama Frank, le mando un saludo. En el internado. ¿Qué onda, Drake? Internado médico me decía, ¿qué onda, Drake? Y yo todo el tiempo me decía, Drake. No mames. Y yo, ¿por qué me dices Drake? Es que te pareces a Drake. Y yo, no es cierto, no me parezco a Drake. ¿Sí te pareces a Drake? Y yo, que no, pero bueno, hasta la fecha todavía me dice, ¿qué pedo, Drake? No mames. Él también, para cerrar mi parte, antes que cierre Pepe, es que otras cosas que también vimos fue que, bueno, a pesar de que no fue apoyado por casi nadie, de alguna manera, digamos, sarcástica las cosas de la vida, él decía en su momento, ahorita como que es más cuidadoso por todo lo que escuchó,
pasó, pero uno de los grandes aliados en su momento y que lo ayudó en esos momentos cuando todo pasó fue Dan Schneider. Entonces él dice que no tiene nada que decir, porque bueno, también sepamos que cada uno tiene su cuento de la historia. Para algunos fue villano, para otros fue compañero y eso, pero él dice que él no tiene mucho que aportar con Dan Schneider porque Dan Schneider fue la persona que aquí no lo estoy intentando hacer héroe, pero para él, a sus ojos, fue el que lo apoyó cuando pasó todo lo de este muchacho Brian, y creemos que es como una técnica como para, digamos, de alguna manera como no sentirse, tenerlo tranquilo y no sentirse como cómplice, que meterlo a él en el mismo lugar y que se hubieran ido, ya que él sabía que ya se había, digamos, jodido. Brian no quería agarrarse con él, ¿saben? O sea, yo lo que opino es que es sencillo. Simplemente Dan realmente no estaba más interesado en las chicas que en los chicos. Claro. Y obviamente sensibilizarse con un caso que es completamente ajeno a él solamente le da a él más credibilidad frente a actores jóvenes. Y pienso que lo haya hecho interesada o desinteresadamente no lo ayudó. Eso es lo que pasó al final. No lo terminó ayudando. Pero Dan tenía los mayores conflictos de su carrera fueron relacionados con mujeres. Sí, y por eso decía que menos mal que Drake pudo cerrar este capítulo de su historia, porque lastimosamente Amanda Bynes no tuvo la misma suerte. El siguiente episodio